Sabéis los más veteranos del curso de verano es que solemos terminar el curso con una conversación, con alguien que represente de alguna manera el lema o el asunto que tratamos de forma genérica en el curso, y la verdad es que para convocarle a Cristina Iglesias hubiera sido cualquier excusa buena y hubiera sido pertinente, yo creo, cualquiera de los temas que hemos ido tratando a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos ya 5 años, 5 ediciones del curso, ¿no? En este caso hablamos de la relación de los museos con sus particulares contextos históricos, sociales y artísticos, y seguramente mucha gente puede decir, y, oye, ¿por qué Miguel ha elegido en este caso convocarla a Cristina, ¿no? Sí. Que es posiblemente la artista más huidiza, ¿no?, a los contextos, ¿no? Y sobre todo a los contextos cuando tratamos de simplificar las cosas y entenderlos como, digamos, etiquetas con una mirada demasiado corta, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con este curso, porque yo creo que vamos a empezar la conversación quitando el San Benito, ¿no? Digamos, sobre esta artista vasca, ¿no? Estuvo con nosotros el primer día Juan José Lahuerta, y lo dijo de una forma tan categórica y tan radical y tan provocadora. Dijo, no existe el arte catalán, ¿no? Entonces ya quitó también los sanbenitos al curso y lo dejó todo en suspenso, ¿no? Pero incuestionablemente, y quiero a ver si funciona ya la presentación, quiero empezar a hablar con Cristina Iglesias sobre algo que es incuestionable, ¿no? Que tú eres una artista vasca nacida aquí, que desarrollas una práctica artística en torno a la escultura, que es un ejercicio que llevan haciendo los habitantes de este contexto, de esta geografía, ¿no? Desde el Neolítico, por lo menos, ¿no? Pero además sabemos que hay una gran tradición moderna en torno a la escultura, ¿no? Y simplemente voy a traer muy pocos ejemplos que sirvan para saber lo que ya sabemos, ¿no? Hemos empezado el curso convocando a una afirmación que hacía Ángel González García, nuestro añorado y querido amigo Ángel González García, ¿no? Que él proponía no descartar la razón determinista a la hora de entender las influencias y las derivas del arte, ¿no? Él nos hablaba de más que de historias del arte, que deberíamos de estudiar las geografías del arte, ¿no? Yo creo que también espero que te sientas cómoda en ese espacio, ¿no? que te permite vincularte a nuestro contexto, ¿no? Ha salido pronto Donosti, sale inevitablemente Donosti. Bueno, pues, pero en realidad vamos a mantener una conversación con una artista viajera que ha trabajado en geografías de todo el mundo, como vamos a ver a continuación, desde el Mediterráneo hasta los fiordos noruegos, ¿no? Desde el mar de Cortés en la Baja California hasta la Amazonía, ¿no? Hasta San Sebastián, ¿no? En este fascinante proyecto Ondalea, al que espero nos lleve la conversación, ¿no? Para terminar en Ondalea, en Santa Clara, ¿no? En esta isla que está aquí, en este espacio en el que yo creo que has hecho uno de tus trabajos más importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esa condición del artista de esta geografía, ¿no? Y me gustaría preguntarte cuál es tu relación, ¿no? Con estas referencias tan poderosas, ¿no? de nuestro contexto, tanto en el pasado como en el mundo del arte moderno, donde ya hemos visto, ¿no? Figuras tan relevantes como Oteiza Chillida, ¿no? Se muestran como grandes emblemas, ¿no? como un paisaje realmente moderno muy, muy importante. ¿Cuál es tu...?
Bueno, hola a todos primero, y que estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que mi relación con la escultura vasca ha sido de privilegio de haber crecido. Antes hablabais, por supuesto, de memoria y ese vocabulario que yo he podido construir más cercano se ha privilegiado de precisamente haber crecido con un lenguaje abstracto, leyéndolo como normal, como algo con lo que me podía relacionar. Eso por un lado, y por el otro, sin duda, en mi trabajo es el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, y la geología, que también me, digamos, has enseñado imágenes, que también es obvio que también esa geología ha existido como, y también el paisaje como imaginario de esos artistas que están en la historia de la escultura vasca. Pero diría que me han dado esa capacidad, normalización de poder desde muy joven encontrar que sus vocabularios eran posibles, ¿no? Sí, tomas, como has dicho, las referencias, ¿no?, de este interés de la escultura también con el lenguaje de la abstracción modernista, ¿no?, que está, ¿no? Y esto al lado de la morfología, digamos, de la propia naturaleza, ¿no? Yo creo que es algo a lo que llegaremos seguramente cuando nos estemos aproximando a Santa Clara, ¿no? Pero lo cierto es que desde esta posición tan idílica, desde esta visión de tu ciudad natal, pones tierra por medio muy pronto, ¿no? Bueno, primero con el empeño de estudiar química, ¿no?, que yo creo que hay algo muy importante en ese interés tuyo por esta disciplina, ¿no?, de qué es lo que compone la materialidad de las cosas, ¿no? Porque yo creo que también a lo largo de toda tu carrera no has perdido esa relación, ¿no?, que casi táctil con la materia, ¿no? Pero bueno, decides poner tierra por medio y te lanzas, te vas a Londres, al Chelsea School of Art, ¿no? Te apuntas a cerámica, si no me equivoco, ¿no? Sí, empecé a trabajar con barro antes de ir, y dibujo. Dibujo. Que siempre ha sido una constante también como de traducir ideas o de indagar, de experimentar. Pero ya enseguida, incluso en esos años, empecé a trabajar mucho con cemento a la vez que barro y con escayola. Por también la adición del color, o sea, me interesaba también el barro y la escayola, e incluso el cemento, todas esas primeras piezas que añaden pigmentos al material, ¿no? Y en Londres te encuentras también con Eva Hesse, que te interesa mucho, por lo menos se lo cuentas así a alguien que creo que ha escrito muy bien sobre ti, ¿no? Y que, bueno, tuvo un papel importante en una historia reciente de la reina Sofía también, ¿no? Que es Lynn Cook, ¿no? Y a ella le confesaste que, además de Eva Hesse en Londres, tuvo una influencia para ti importante, una exposición concreta, ¿no?, que era el Muelle y Océano. Muelle Océano, Pier and Ocean en la Hayward. En Hayward, sí, ¿no? Que era como... Cuéntanos. No, es que fue la primera vez que de pronto vi, pues eso, el trabajo de Eva Hesse, pero también Smithson, también los italianos del arte povera, verdaderamente verso ultramare, bueno, cantidad de obra que me abrieron la cabeza, me abrieron la idea de qué podía ser la escultura. Incluso esa conexión que yo sentía con que la escultura no tenía por qué estar alejada de muchas de las problemáticas de la pintura, no solo por el color que he comentado antes, sino también sobre todo por esa capacidad de ilusionismo, ¿no?, que podía tener, y fue un shock para mí, la verdad que sí. De hecho, no es esta la exposición, pero sí es esta exposición entre el objeto y la imagen,
que fue una gran exposición que se pudo ver primero en Madrid y luego en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. O sea que yo creo que pone, primero es Gran Bretaña, es el lugar, ¿no?, donde realmente se estaba produciendo uno de estos momentos tan especiales de la escultura en estos momentos, y yo creo que tu trayectoria arranca en ese momento de la eclosión de la escultura postminimalista, del reconocimiento también, ¿no?, de este fenómeno, como digo, de la escultura británica, pero también de la actividad constante y madura del arte povera de los neoexpresionistas alemanes, ¿no? Y la verdad es que de todo esto dio buena cuenta lo que pudimos ver. Yo también fui en ese caso ya también testigo, ¿no?, solemos identificar los años 80 como años de la efervescencia de lo pictórico, ¿no?, en la escena artística española, pero yo creo que fue en la primera mitad de los 80, porque a partir del 85 yo creo que tomó digamos, revolucionó, ¿no?, la escultura, adquiriendo, yo creo que una dimensión extraordinariamente nueva, ¿no? Entre las exposiciones que se hicieron y que pudimos ver en Madrid, y luego también, en este caso también, he querido traer ejemplos que estén relacionados también con nosotros, que los podamos reconocer también en nuestras historias particulares de cada uno, ¿no?, como es, en este caso, la exposición ya memorable de 5 arquitectos, 5 escultores que hizo Carmen Jiménez, ¿no?, y Juan Muñoz. Y Juan Muñoz, sí. Y que dio lugar, entre otras cosas, a que lo hemos citado también en el arranque del curso, a la creación de esta obra de Richard Serra, que ahora forma parte. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para celebrar a Juan Muñoz, que además de un maravilloso artista y escultor, también fue tu compañero de viaje, ¿no?, en la vida personal, y la verdad es que recordarle y hacerle un pequeño homenaje, porque en esta pieza, en esta exposición, en este esfuerzo bueno, coincidió que recuperábamos la escultura de Bilbao de Richard Serra al mismo tiempo que instalábamos esta maravillosa obra de Juan Muñoz en la entrada del museo, en la entrada y caza del museo, ¿no? Y quería, el homenaje, digamos, creo que esta foto es perfecta, ¿no?, para demostrar ese esfuerzo, ¿no?, esa idea casi, ¿no?, de Richard mirándole, ¿no?, haciendo todo el esfuerzo por meter el Bilbao en el interior del museo, ¿no?, casi es una metáfora, y ahí quien está empujando del cable es Juan. El de la chupa de cuero. El de la chupa de cuero es Juan, ¿no? Pero bueno, yo creo que evidentemente, además de espacial y geográfico, otro contexto determinante es el temporal, el de tu generación, ¿no? Y yo creo que a mucha gente le puede sorprender, porque eres muy joven, pero que eres de la generación. He traído ejemplos de algunas piezas que están en nuestro entorno, es decir, que son muy reconocibles, ¿no?, de artistas como Anish Kapoor, el propio Jeff Koons, o esa pieza no está aquí, pero está hecha en Alfa Arte, de Miquel Barceló, ¿no? Es decir, que esta es tu generación, ¿no? Pero en ese tiempo también surgió una nueva generación de escultores que tomaba el relevo, ¿no?, de la generación anterior, que denominó Guadalupe Echevarría, en una exposición que realizó con Susan Paget en el Museo de la Villa de París, Dinámica e Interrogaciones, ¿no? Y en esa exposición yo creo que el catálogo es muy expresivo, ¿no?, de las dos cosas que comentábamos, de la irrupción de la escultura, ¿no?, con esa potencia realmente extraordinaria, y de la inédita presencia femenina, ¿no?, en la relación. Normalmente a todos estos nombres propios de la escultura, de un trabajo realmente masculinizado, ¿no?, aparecían una serie de escultoras magníficas, ¿no? Casi tenemos que remontarnos a la Roldana para encontrar
para que encontréis un enlace, ¿no?, con las prácticas artísticas desde el ámbito femenino, ¿no?, en la tradición de la escultura, ¿no? Y curiosamente he traído algunas imágenes, ¿no? Aurelia Muñoz, Eva Lotz, por supuesto, entre las más veteranas, ¿no? Susana Solano, que ya está presente en esta exposición, obras todas de la colección, ¿no?, de los museos vascos, ¿no? Inés Medina también, que está con nosotros también, ¿no? Y afortunadamente hemos podido recuperarla en este momento, ¿no? Pero Marisa Fernández, ¿no?, en su trabajo más individual, o Elena Mendizábal también, ¿no?, que está también, si no me equivoco, está también con nosotros en esta pieza tan fabulosa que acaba de adquirir el Artium, ¿no?, con esa caja metafísica. Y en este recorrido me ha tentado llegar hasta la actualidad, ¿no?, y encontrarnos también con artistas que han seguido, ¿no?, artistas escultoras o que trabajan en las prácticas de la escultura, que son importantes, ¿no?, como es Yune Crespo, con la que además compartes también, colaboras, ¿no? Me gustaría saber un poco ese, digamos, ese papel, ¿no?, que digamos que tomáis las mujeres, tomáis como un poco la sala de mandos, ¿no?, de la escultura moderna en nuestro país. Bueno, ya me gustaría que lo hubiésemos tomado más así fuerte, pero porque predominaban los hombres, sin duda. De todos modos, bueno, también en el constructivismo hay alguien como Caterina Cobro y gente que han estado ahí, como antes decíamos, nombrábamos a Eva Gese, pero que no ocupaban lugares centrales. Es verdad que en ese momento que decías, el final de los 80, comienzo de los 90, hay una atención especial a la escultura, y no solo a la escultura británica, que fue sin duda muy activa, sino también a la escultura alemana, donde hay también alguna mujer importante como Katharina Fritsch, que la escuela de Düsseldorf fue en ese momento más importante que Berlín entonces, y hubo un diálogo que nosotros también nos beneficiamos porque nos hicimos amigos, nos invitaron a exposiciones en museos que en ese momento eran centros de discusión como Eindhoven y, en fin, y otros, Berna, la Kunsthalle de Berna, con algunos curators así, o sea, comisarios muy que fueron muy activos, pero mi relación con ello, bueno, he coincidido con algunas de las artistas que has enseñado y, como digo, bueno, creo que están ahí y siguen estando, y cada vez hay más, por cierto, mujeres escultoras, pero bueno, tampoco me gusta, bueno, ya sé que soy escultora, pero sí, con un lenguaje amplio. Sí. Bueno, sí, pero estás en ese contexto también, ¿no? En esas genealogías, si existen las genealogías o no, ¿no? Y bueno, el hecho es que bueno, en la exposición, por ejemplo, de arte povera que vimos en Madrid justo el año 1985, era solo Marisa Marisa, Merz, era la única artista era la única. de toda esa generación, ¿no? Es un dato objetivo muy relevante, ¿no? Y ese año 85 expones por primera vez una exposición individual en España. Venías de hacerlo o sea, elegiste remontar el Tajo, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Sí, bueno, son oportunidades que se te presentan. ¿no? Llegabas de exponer en Lisboa y expusiste con Juana Izpuru, ¿no? Y fue una exposición que mereció un primer comentario crítico de Francisco Calvo Serrayer, que quiero convocar también aquí, porque creo que fue una de las primeras críticas, ¿no?, que te hicieron, ¿no? Y es curioso que cuando hemos visto la pieza de Elena, ¿no?, es curioso que vio en tu obra, en aquella obra, en este tipo de obras, y vamos a repasar ahora un poquito la trayectoria, ¿no?, muy brevemente, ¿no? Él vio lo siguiente, lo cito, el título Divertidas aberraciones, ¿no? O sea, no sé si os veías como jugando con las esculturas, ¿no? Y con la arquitectura. Y con la arquitectura. Ya empezaba, sí. Y él decía así, es muy breve, el sentido del fragmento, la mezcla de una espontaneidad cruda y de
desinhibida en la plasmación material de las vivencias estéticas con una posterior elaboración sofisticada y compleja de cada pieza. La dramatización temporal que imprime a la ejecución un ritmo alterado, a medias entre el azar y el control, pues hace que intervengan materiales inconmovibles, materiales que se van fraguando hasta que su dureza obliga a la talla y el corte, y materiales de pura agregación, la audaz convergencia de opuestos, las divertidas aberraciones con que desmiente el uso funcionalmente asignado a la calidad y al comportamiento de los materiales, la corriente alterna del primitivismo e ironía, de acentos románticos y humor, y el límite incierto entre lo figurativo y lo abstracto, ¿no? No sé cómo, al oír estas, de lo que provocaba en un crítico influyente como era Francisco Calvo Serrayer, cuál es tu impresión hoy, ¿no? No sé, la verdad, porque creo que yo siempre he tenido una relación con la escultura de amor-odio, o sea, había algo que me alejaba de ciertos preceptos y me sentía, muchas veces decía que yo venía del gremio de la construcción, porque además utilizaba esos cementos y cosas así, pero es verdad que utilizaba, por ejemplo, pigmentos que Giacometti también, pero inmediatamente empecé a meter este tipo de elementos como los tapices y el cristal y la fragilidad frente a la fuerza que construye. Me parece el arbotante, ¿no? Sí, casi, ¿no? Sí, esos elementos de la arquitectura que necesitan de la arquitectura real, de la habitación del museo, la galería o la casa, ¿no? para ser ellas, para completarse. Y luego cómo va, digamos, también ese gesto de tomar el muro, ¿no? Sí, y a la vez construir, ya en este caso, y que hay varias, construir un pasaje que a veces es accesible y otras veces no, aunque parezca increíble. Aquí una vez se metió una familia entera, esto es en Venecia, y tengo un vídeo que es sorprendente, no sé cómo lo hacen, y salen por el otro lado. Pero sí, había esa idea ya de pasaje, de intervalo, de también utilizar el cristal de color como un filtro que hacía que la luz estuviese presente, fuese un material más, ¿no? En ese caso el ámbar, que he utilizado mucho. Sí, el desdoblamiento también del muro, el ilusionismo también, ¿no? Tanto en la utilización de los como ese jardín ensoñado, o sea, que es un jardín totalmente artificial, de un tapiz, y el reflejo es además incierto, que también le añade ese lado de ese despellejar la pared y abrir a un espacio mayor al que no tienes acceso, que habla también de deseo, ¿no? Bueno, tomamos también el espacio de la luz, ¿no? Con los alabastros, que es un que material... también estaban en la Bienal de Venecia, que hice con tapiz en el centro del pabellón y yo en las 5 habitaciones que rodeaban, y 2 eran todas de instalación de alabastros que creaban esos refugios que simplemente colocan al espectador en un lugar protegido, en el que solamente se trata de que la luz atraviese esas piedras, ¿no? de alabastro. En estos años yo creo que coincide con esas dos exposiciones que son importantes en tu conexión con el ámbito más internacional, ¿no? En el Iván y luego en Eindhoven, ¿no? En Eindhoven, sí. y incluso creo que es casi inmediatamente que hago esa colaboración con Paul Robrecht y Hilde Daim en Amberes, que es muy anterior a luego, que más años después hago lo de la fuente profunda, que hago, me piden hacer 5, o sea, no eran 5, bueno, me dijeron una pieza que traiga luz 2 pisos más abajo, porque eran 2 edificios protegidos que los habían hecho el interior, los unían, pero eran edificios antiguos. Hice aquellas cúpulas de cristal azul y alabastro.
y ya, digamos, la arquitectura se encarna, ¿no? Se hace habitación, se hace celosía, ¿no? Y se despega del muro, ¿no? Un poco. Sí. Y aparece también lo literario, ¿no? Aparece también algo que va a ser muy importante en todo tu trabajo. Sí, creo que aquí es un texto de Hausmann. Sí, son textos que voy... O sea, al pensar en celosías, en construir con celosías y cómo trabajan con la visión y no visión, el ocultamiento, al pensar en geometrías introduzco narrativas, extractos de narrativas que describen a su vez espacios imaginados, ¿no? Como Hausmann, como Raymond Roussel, y luego más adelante con textos de ciencia ficción, como el que tenemos aquí. Sí, que es de Clark y es de Rendezvous with Rama, que es describe un lugar en el espacio que al final es una máquina. Y bueno, tejen esa idea de tejido, pero en hierro dulce, que compone un espacio, ¿no? un lugar en el que puedes vivir, puedes estar debajo de él. Cuando es en el exterior o en algunos casos crea esas sombras necesarias, y luego trabajando con la luz crea esas sombras proyectadas que a veces alargan y completan la pieza. Voy a aprovechar para agradecerle a Rafael Orbegozo, responsable de que esta pieza esté en este espacio, y de la colección de Iberdrola por su colaboración en esto. Y la verdad es que es una hermosura. Y anticiparos que cuando termine esta conversación, quien quiera, nos vamos a hacer una foto como de familia de todos los alumnos del curso debajo de este pasaje. Estamos llegando ya más a los trabajos más contemporáneos, trabajos que están evolucionando y que están haciendo otra vez, digamos, evolucionan en espacios propios, ¿no? O otra vez vuelven al muro, ¿no? Y vuelven a adquirir también esa condición, ¿no? de elementos vegetales, ¿no? Invenciones que son, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir? Perdón. No, que me colaba antes es que yo creo que son muy importantes. No es una parte menor de tu trabajo, el trabajo sin duda, con las imágenes, las proyecciones, ¿no? son dibujos, son collages de modelos que hago para pensar el espacio y la escultura, y que desde el principio han sido parte de mi obra muy importante, que son bidimensionales, pero son también siempre tridimensionales en lo que proponen ese espacio ilusorio. Aquí es en Reina Sofía, pero bueno, que como veis son también construcciones que no tienen un punto de vista, tienen múltiples puntos de vista y están hechas de cartón, caben en una mesa. Y esa fotografía que yo hago, que luego dibujo, en fin, es una manera de pensar, pero que terminan siendo obras en sí mismas con las propuestas que tiene la escultura también. Sí, yo creo que también te vinculan esto que has comentado antes en relación a la pintura, tu interés por el carácter ilusionista de la pintura, ¿no? Que a veces delante de la escultura, que tiene esa objetividad tan radical, ¿no? En su materialidad y en su objetualidad, ¿no? Queda un poco. Pero siempre me ha interesado emboscada, ¿no? esa relación entre las dos, ¿no? O sea, como en la escultura te puedes, y luego ya voy yendo a sentirte no solo las paredes con esos crecimientos, sino también sentirte rodeado, y esa fisicidad que puede tener y esa cosa táctil de la escultura, pero esto para mí es muy importante, estas piezas que tratan de la idea de proyección, ¿no? Del espacio. Bueno, nos vamos comiendo el tiempo, entonces esto hasta ahora es indoor, ¿no? Sí. Es lo que decía Lynn Cook en un texto que os recomiendo en la exposición Metonimia en el Reina Sofía. El texto de Lynn yo creo que es un texto fundamental para entender el trabajo de esta trayectoria, ¿no? de Cristina, ¿no? Pero hablaba de eso, ¿no? de dentro y de afuera, un poco
también a lo que nos estamos, a este entrar y salir, ¿no? De que nos estamos habituando en este curso, ¿no? Entonces, de los proyectos que denominas arte público, ¿no? Arte que se hace, yo he dividido de una forma muy sencilla, ¿no? En dos grandes grupos. Unos relacionados con la naturaleza, aquellos proyectos que se relacionan directamente con un contexto natural, y los que se relacionan más con un contexto urbano, con la ciudad, con instituciones, con la historia, ¿no? Y bueno, es una selección de obras, pero yo creo que hay una obra, yo creo que bastante fundacional en estas intervenciones en el paisaje, que es la invitación que te hacen a Noruega, ¿no? En Lofoten, las islas Lofoten. Sí, y que... en el Quinto Pino. Antes, cuando hemos visto la foto del caminar, ¿no? Me parece que sí que también este tipo de intervenciones sí, nos obligan a caminar, sí, ¿no? En direcciones que... Pero también hay una característica en todos estos proyectos tuyos que me llama la atención, o que me ha llamado siempre la atención, que es algo que dice Barbara Stafford, dice el inmemorial sueño escapista de aislarse del mundo, ¿no? Y realmente muchos de tus proyectos tienden a casi la invisibilidad, ¿no? Tienden a ocultarse de tal manera, a hacerse tan inaccesibles, ¿no? Que digamos que forman parte de su verdadera poética, ¿no? Y este posiblemente sea uno de estos primeros proyectos de escapismo, aunque responda a un encargo, yo creo, ¿no? Bueno, era parte de una exposición que todas las obras luego eran permanentes, y yo tenía eso, las Islas Lofoten, tenía que elegir un lugar, pero además discutiéndolo con la comunidad. O sea, verdaderamente estaba la directora de la escuela, gente de las granjas, en fin, muchas cosas, o sea, pescadores, que fue para mí muy interesante para lo que luego he podido también desarrollar en piezas en las que el contexto y el lugar que ocupan, ¿no? Crean paisaje, y la responsabilidad también de crear paisaje, que me oculté un poco, pero creé una idea de habitación con hojas de laurel que te puede traer igual un recuerdo a quien las haya olido, y que también venían de otro lugar, ¿no? Pero es en un fiordo que se ve el mar ahí detrás de esa construcción. Y esa mímesis, ¿no? Que yo creo que alcanza mímesis con la naturaleza, con una edad, con un tiempo geológico, ¿no? Y el tiempo que decías también de acercarte a ella, ¿no? Y cómo te la encuentras, que es para mí importante en todo lo que he ido haciendo. Pero entre todas las prestidigitaciones y todas las, ¿no?, que has hecho de ocultamiento, yo creo que el proyecto de estas estancias sumergidas, ¿no?, en la Baja California, en el Mar de Cortés, yo creo que es una experiencia realmente extraordinaria. Me recuerda mucho a esa cita de Goethe, ¿no?, de su viaje a Italia, cuando se encuentra las ruinas emboscadas por la naturaleza, ¿no? Y dice que es realmente hermoso, ¿no?, cuando la naturaleza toma otra vez el espacio de la ruina, ¿no? Y en este caso tú tienes previsto, trabajas o hundes en la profundidad del mar esta Las escultura. construimos allí en La Paz, y está en la isla Espíritu Santo, bueno, cerca de ella, que también es un ejemplo de conservación, la isla en sí, que la recuperaron y la devolvieron y la dieron al Estado mexicano. Y trabajé, esto es parte de un proyecto con biólogos marinos que estaban trabajando verdaderamente en acotar regiones que fueran reservas para los peces, ¿no?, que no se pudiese pescar y luego saliesen a otras zonas. Entonces esto es un símbolo de eso, pero trabajé con ellos eligiendo el lugar, por qué materiales que fueran con pH neutro, en fin, todo eso. Y luego es un laboratorio porque vamos haciendo fotografías y películas que tenemos muy, muy interesantes, donde se ve cómo la vida se va haciendo con ello, pero como es una arquitectura no llega a desaparecer del todo ahora mismo, y hay peces que viven entre letras y entre
agujeros que sí que es muy interesante. Y bueno, yo creo que... Es una idea de pátina mucho más allá de la pátina, es la vida que transforma la obra. Y quizás la mímesis total es esta, ¿no? Sí. Que es la que produces en... Sí, en Niño Chim, que es un lugar que también tiene además laboratorios de estudio de plantas, además de comisariados, y es digamos, una síntesis de un lugar que tiene 4 entradas, que es todo, la naturaleza se refleja en su exterior y por lo tanto ves que hay otro lugar pero no tienes acceso y vas rodeándolo y puedes entrar en cada uno de los espacios y al final, y oyes el ruido del agua y al final te confrontas a este centro en el que hay un remolino que puedes pensar que lleva al centro de la tierra, ¿no? Y de ahí surge el agua. Terminaba la conferencia anterior hablando del agua, ¿no? Sí. Y el agua es digamos, es todo un canal, ¿no? Que recorre toda, a partir de estos años, ¿no? Sí, hay todo muchas tu trabajo, obras con ¿no? agua y las mecánicas del agua que también nos enlazan con la historia de las fuentes en las ciudades y el por qué esta necesidad, ¿no? Y de hecho, pasando ya de la naturaleza a las historias, yo creo que un proyecto bastante fundador de una serie de proyectos de carácter público es el encargo que recibes para hacer este trabajo, esta intervención delante de la fachada del Museo de Amberes, ¿no? Sí. Sí, que fue parte de un proyecto de urbanismo de Paul Robert Grindheim, que son arquitectos belgas y que rehicieron toda la circulación en la ciudad y entonces yo pensé en la espera, o sea, es una pieza que, como muchas de esas obras que hago con agua, que tiene una secuencia de movimiento, no siempre es igual, y trabajé esa idea del tiempo, no solo la idea, o sea, hacer que esa temporalidad, de alguna manera, plasmarla físicamente en la pieza y todos los descubrimientos y la lentitud también en algunos momentos, que la exagero luego en Toledo, pero sí resurgir y hablé de la profundidad, ¿no? De algo que en lugar de ser una fuente con jets verticales era todo hacia adentro, ¿no? Y tuve incluso que defender al hacer la obra en el proyecto que lo profundo también era espectacular, ¿no? Porque me hablaban de que tenía que ser más espectacular y la verdad que es una obra que funciona muy bien con el tránsito de los ciudadanos y cómo la han hecho suya y es un lugar pues, que quedas para esperar, para entrar al museo o al salir o la gente que pasa alrededor. Y de la fachada... Y dura una hora. Si dura una hora esa secuencia de llenarse y de vaciarse, y luego son 25 minutos y 25 minutos en ese llenado y vaciado, y tiene algo también muy pues, de nacimiento de la vida, ¿no? Aquí tienes el nacimiento de la vida. De los niños. Sí. Y de la fachada del museo, bueno, el agua sigue siendo... está en medio la Puerta del Prado. Pensaba que venía ahora... la Puerta del Prado, sí. pasar a la Puerta del Prado y luego sí, volvemos al Tajo, ¿no? Sí. Pero fue una oportunidad magnífica en la ampliación del museo que Rafael Moneo te provocara, ¿no? El hacerte cargo de las puertas del nuevo edificio de los Jerónimos y tú ofreciste algo realmente extraordinario, ¿no? Al museo. Bueno, tú sabes bien que lo que quería es que diseñase una puerta, que fuese, no sé, solo una puerta. Y yo fui apoderándome de los lugares que él había ya diseñado para que las puertas reposaran abiertas y del umbral. Y yo le dije, yo no hago puertas, pero sí que me preocupa la idea del pasaje, del tránsito, trabajar eso y el movimiento, que de nuevo enlaza con el otro, con la idea del tiempo también, ¿no?
y también hacer que la pieza entonces fuese pública, porque claro, no era una puerta de acceso normal, no tiene la seguridad, o sea, los arcos de seguridad, etcétera, pero sí es ceremonial, pero tenía que estar abierta todos los días por cuestiones de seguridad, al menos tener la posibilidad de abrirse. Y entonces, bueno, pues creé esta pieza que se mueve 6 veces al día y crea diferentes lugares donde uno puede estar y relacionarte con ella. Mide 6 metros de altura y crea esos lugares que el ciudadano puede estar en ello, ¿no? Y estar en ella y quizá volver, que es una cosa que a mí me interesa mucho también, cómo trabajas la percepción y también hacer obras que te hagan pensar y que te afecten al espíritu, te afecten a los sentidos. Y hay gente que no sabe que se mueven y me imagino que se sabrá es que la en el gente tiempo. es muy impaciente, ¿no? Y sobre todo cuando se acercan a los museos, quieren que todo se produzca en el momento en el que están, ¿no? A mí me dicen, dedican. he visto el pasaje y estaba medio abierto. Sí. Y digo, ya, es Bueno, que, pues qué claro, suerte. es que está o medio abierto o medio cerrado. Una cosa que igual no conoces, cuando se decidió, bueno, el edificio de la ampliación de Rafael Moneo, claro, era una nueva puerta al Prado y todas las puertas del Prado tienen un nombre de un artista, ¿no? Lo están vinculados Goya, Velázquez, Murillo, ¿no? Y hubo una discusión si llamarle el Greco, ¿no? Porque no tenía el Greco, no tenía ninguna entrada, ¿no? Y no sirvió para nada porque enseguida se llamó la puerta de Cristina Iglesias. No, nunca dicen Iglesias, es la puerta de Cristina. Y me ha pasado de una vez que tuve que dar de un amigo un bastón y luego fuimos al otro sitio que había entramos por las puertas porque era una inauguración, fuimos luego a buscar las gabardinas y cuando le di el otro del bastón me dijo, no, a esto tiene que ir a la puerta de Cristina. Sí, sí. Bueno, pues ya hemos ganado algo también por ahí, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos ya rápido porque nos estamos comiendo el tiempo, pero quizás el proyecto más ambicioso desde el punto de vista urbano, ¿no? Es el proyecto que planteas para Toledo, ¿no? Esa remontada que haces del Tajo, ¿no? Que es un proyecto con tres lugares. 3 grandes escenarios, ¿no? Esto creo que tiene un vídeo y nos vas, si quieres, comentando. Sí, empieza, bueno, como veis, ya sabéis algunos, Toledo es una fortaleza natural, o sea, rodeada por el Tajo, y lo que no tiene río digamos que la isla son las paredes, ¿no? Lo digo, las murallas. Y bueno, son 3 lugares que el primero, para mí el primero, pero puede ser el último, bueno, la pieza se llama Tres Aguas, que hace relación a las 3 culturas y también al agua como transmisor de conocimiento y de ritos y de costumbres y también de higiene que las 3 culturas utilizaban. Y esta es la Torre del Agua, que está en el campus de la ciudad universitaria, que era la fábrica de armas en su comienzo, y estaba abandonada. Es algo que luego he vuelto a recuperar cuando he podido, pero también la idea de que recuperas un edificio que estaba abandonado y lo transformas, ¿no? En este caso en una fuente interior con un sonido y con un ilusionismo que la gente piensa que el agua viene del río, ¿no? Cuando obviamente tiene un circuito cerrado y una ingeniería. Y esto es la plaza del Ayuntamiento y la Catedral, que antes... bueno, en fin, que Toledo está lleno de capas de cultura, también, todo ello es también sobre el caminar. En esto ha escrito, por ejemplo, Beatriz Colomina un texto muy bonito sobre la lentitud, porque es extremadamente lenta. Hay gente que dice, no pasa nada, y no, si miras, claro, se trata de eso, de captar la mirada. Si miras atentamente vas viendo que se va tapando y que va surgiendo, y bueno, y corren, tiene momentos un poco más activos, pero y luego ese espejo, ¿no? En momentos del proceso y otra vez el ocultamiento, ¿no? Al claustro, ¿no? Exacto, y luego el llevar el agua del río, que también hay el artificio de Juanelo. Bueno, en fin, es que hay mucha historia alrededor hasta llegar al punto más alto de la ciudad. Todo este proyecto lo hice con Art Angel, que es son productores de piezas de obra artística de diferentes lenguajes en lugares donde
no te apoyan, o sea, no es una obra, una galería o un museo, y esta es la más calmada, pero todas ellas trabajan la memoria, no solo la memoria de la cultura de Toledo, que la ves todo el rato, esa estratificación de cultura, sino también lo que has visto en la torre y has visto esto, lo reconoces, los bajorrelieves no son nunca iguales, pero son parecidos, son la misma simbología, como el fondo de un río que tiene raíces, que tiene algunos elementos de invenciones y esto naturales. se hizo también con motivo del centenario del Greco, ¿no? Sí, bueno, eso nos ayudó mucho. Fue el marco, ¿no? Sí, bueno, tardamos 5 años en todo ello, hubo unos años más duros, que empezamos, la verdad, con la Torre del Agua. Una de las cosas que me costó más fue convencerles que 3 eran una. O sea, que me dicen, haz un proyecto, y dije, no, es que son 3, pero es uno. Son 3 aguas y tienes que caminar de uno al otro para sentir todo eso y volverlo a sentir o acordarte que has visto algo, ¿no? Sí, esto nos lo vamos a encontrar ahora dentro de nada ya con Ondalia. Sí, también, y que tiene ¿no? que ver también con la interrupción del tráfico de una ciudad, ya sea una ciudad más urbana o esta que es urbana pero y turística, ¿no? O sea, es cultural, pero la gente va con un guía que le va llevando de un sitio a otro, y mi idea era también interrumpir eso. Bueno, ahora está más en el entramado de... Bueno, y otro trabajo más reciente, sí, esto es sí, el Museo de Houston, la entrada que tiene que ver con Ondalia, y diría, antes de Ondalia también he hecho piezas que se refieren a las aguas subterráneas, a las aguas que existen debajo de todo lo que hacemos y a las raíces, ¿no? Entonces es una obra de bronce que tiene también, como Ondalia, la impresión de rocas horadadas por el viento, por el tiempo, y a la vez estratificaciones interiores, y como tiene algo también de ese tiempo de las mareas, ¿no? De que al principio ves el agua correr, luego se va llenando y es más pausada y es reflejo, etcétera, o produce ese reflejo y luego se va yendo, pero creo que puedes sentarte en ella, o sea, para alguna gente, bueno, yo siempre he pensado que también es un lugar de encuentro, ¿no? Que es también para lo que puede servir el hacer esculturas en la ciudad, ¿no? Que sean lugares de encuentro donde pueden incluso suceder otras cosas, que otros artistas o que un poeta o una poeta o sea, lean, o que haya encuentros de diferentes tipos, ¿no? O sea, que tengan esa idea de comunidad también, que consume y que porque yo creo firmemente en que el arte trabaja la percepción a niveles que realmente te pueden conmover y también te pueden meter dentro de ti mismo, ¿no? Y en ese sentido provocan que estar solo en una multitud o compartir con alguien algo que te está provocando, ¿no? Comentarlo o hablar de otras cosas, pero estar ahí, escuchar. Y aquí hay un movimiento tectónico, ¿no? Claro, el mundo vegetal geológico, adquiere otro tiempo, ¿no? Que ya estaba en el principio de mi obra, y además tengo que decir, cuando estudié, los 2 años que hice químicas, una de mis asignaturas favoritas era la geología y la biología, sobre todo, más que la química orgánica, pero también. Bueno, sí, y aparece pero que tiene que ver también con una manera de mirar el paisaje y, como antes decía, de construir paisaje, ¿no? Cómo construyes paisaje en la ciudad, pero no solo porque te refieres a lo natural, sino que todo es paisaje, ¿no? Y tener el que te haga, por ejemplo, pensar también que, como sabes, que hay otras obras que se llaman aguas freáticas y que corren, y hemos hecho suelos técnicos en interiores donde te hacen pensar al menos que ese agua sigue, o la pieza de Bloomberg que hice también con Foster, que es en Londres, en la City, y que habla, se llama Arroyos Olvidados, ¿no? Forgotten Streams, que es, antes pasaba un afluente del Támesis, y es volver a recordar que eso existía, lugar, ¿no? ¿no? La memoria. Bueno, y esta foto que has elegido, que me han mandado desde el estudio,
Me gusta porque es el engaño, esto es lo máximo, es el origen, claro, digamos, el mito del origen de la creído. pintura llevada a la escultura, ¿no? Sí, Has conseguido que el ilusionismo realmente funcione. Bueno, funcione, y la ¿no? sed, ¿eh? También la Pero, sed, de claro, que hay tan poca agua que los animales tienen que ir a beber. y volvemos al contexto, ¿no? Este es el contexto del que sale, ¿no? Y Claro, del que sale, y ya estamos Ondalea, llegando a Ondalea, sí, ¿no? el flysch, ¿no? Que es Sí, unas formaciones tan importantes que tenemos en la costa del País Vasco, sí. que nos enseña la edad de la Tierra, del planeta, ¿no? Y eso fue una de las reflexiones y es uno de los contenidos internos, tanto de concepto como poéticos, que tiene la obra. Bueno, y Ondalea responde a la invitación que te hace la ciudad de San Sebastián, de Donosti, para trabajar en ella, hacer una escultura. Podrías haber elegido Alderdieder, podrías haber elegido, no sé, cualquier otra ubicación y vas y te colocas entre dos gigantes, ¿no? Entre Oteiza y Chillida. Pero yo no lo pensé, te lo juro. Yo pensé en la isla de Santa Clara, pensé en que la bahía era una plaza, la isla es lo remoto en la ciudad, representa eso, estando tan cerca tienes que coger un barco para ir, y además a nivel de, pensé incluso que para preservarla, o sea, para controlar, como es una casa, la casa del farero, y estaba abandonada, sabía que estaba abandonada, llevaba desde los 60 abandonada, y claro, me acuerdo que el Banco Sabadell me ofrecía el reloj de la avenida, ¿sabes? Y yo, bueno, era un sitio donde quedábamos cuando teníamos 16 años y tal, pero dije, no, quiero la isla, si puede ser, la isla de Santa Clara, que sabía que tenían un problema y que luego, bueno, Lourdes Fernández, que está aquí, me ayudó muchísimo a hablar con el ayuntamiento y con diversas empresas y otros organismos que nos ayudaron a llevar este proyecto adelante, que además trabajé con ingenieros fantásticos y fue una... Y aquí se cruzan realmente todas las historias de momento, ¿no? De tu trabajo, ¿no? La historia es un proyecto urbano, público, es un proyecto, pero también, digamos, con un proyecto paisajístico con la naturaleza realmente increíble, ¿no? Pero también, siendo tan público, tan en la ciudad, has encontrado el espacio escondido de la ciudad, ¿no? Para poder activarlo, ¿no? Exacto, no cambia el paisaje, o sea, la visión que tú tienes desde la costa es la misma que ha habido siempre, o sea, no sabes, a no ser que hayas estado, y entonces cuando lo miras, la memoria, esa que hablaba también Guillermo, no sé qué va construyendo, ¿no? Que somos todo memoria, la memoria que ya llevamos con nosotros y la que construimos cada día, y eso además nos afecta a la percepción de cada cosa que miramos. Y en este caso, además, implicaba ese viaje, la decisión de ir y ese pequeño viaje de coger un barco y de ir allí y enfrentarte a la ficción que cree dentro que tiene que ver con la memoria de lo real, la memoria del paisaje de allí, incluso con la impresión de aquellas, de las rocas, ¿no? de Jaizkibel, de hecho, que es donde tomamos moldes, y luego es una idea que la realicé en Alfarte, pero que son con esos moldes de texturas, construimos una ficción total, es esa cueva, bueno, ahora vais a ver, ¿no? ¿Sale? Sí, una cueva de bronce que pensé, además, igual la gente va a pensar que esa cueva se comunica con otra y con otra y con otra, y la verdad, de hecho, el ilusionismo funciona y parece que el agua viene del mar. Bueno, esta es una versión así muy rápida que hemos hecho para hoy del vídeo de la experiencia, pero lo que hicimos fue desnudar toda la casa con la ayuda de un ingeniero estructural maravilloso que pudo contener las paredes
para que no se cayese. El techo estaba destrozado, con lo cual ese fue el acceso para poder meter todo, y luego construimos un techo que además tiene paneles solares, en fin, hicimos y refuerza la estructura, pero tiene una secuencia también, en este caso de 17 minutos, que te recuerda, es de pronto pues eso, una especie de tormenta que ocurre, al principio está callado, y trabajamos ya te digo, con ingenieros que nos ayudaron a ver por dónde el agua se está yendo, ¿no? Ese vaciado que parece que se va hacia el mar, ¿no? Y eso que has visto que la casa está ahí arriba, pero funciona, te crees que está conectada con el mar. Y transformamos el interior en con estas escaleras que son lugares desde los cuales mirar, y las ventanas por dentro son de alabastro para crear esa intimidad, pero por fuera reconstruimos la casa tal y como era, o sea que no ha cambiado para nada, no puedes pensar que hay dentro. Cuando entras hay 5 metros desde el nivel cero hacia abajo y otros 6 hacia arriba, que era lo que medía la casa. Y ahora esta idea y esta pequeña película que hicimos, que es un poco más larga y explica toda la experiencia, bueno, cuenta esa experiencia, decía otra vez, volviendo a la memoria, vuelves con lo que has visto en tu cabeza y miras la casa y sabes qué es lo que está pasando ahí dentro ahora, ¿no? Sí. Pues yo creo que es un final estupendo para esta conversación, y agradecerte, Cristina, que nos hayas acompañado, que nos hayas dejado esta obra tan maravillosa, tan accesible, ¿no? Pero con esa temporalidad también, ¿no? Que yo creo que es uno de los retos a los que yo creo que el arte y tú como artista nos propones a los visitantes, ¿no? Que no tengamos todo tan a mano, tan fácil, sino que nos obliguen, ¿no? a irnos a Cerezales que quiero ir, o a coger el paquebote, ¿no? Y ir a Santa Clara y poder disfrutar de esta pieza, y disfrutar también de la visión de San Sebastián desde Santa Clara. Los donostiarras seguramente que estaréis acostumbrados a estar allí, y dar la vuelta, porque el vídeo te indica te enseña. Pero lo bonito es darle la vuelta a la isla, ¿no? Y te encuentras en un momento determinado con ese mismo abismo que te has encontrado dentro del faro, te encuentras también fuera, con el abismo real, con las rocas, de la naturaleza, ¿no? Y ahora que le veo a Jesús Mari Lazcano, que acaba de llegar de Berlín, de ver a Caspar David Friedrich, ¿no? Pues es un poco casi colocarnos, como nos coloca Caspar David Friedrich, en ese umbral, ¿no? Delante de la naturaleza, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti.